Bien, entonces este tema lo he denominado la venda de la justicia. Al final del tema vamos a ir un poco hilando por qué ese nombre. Eh, Espérenme un segundo porque tengo que cuadrar aquí. Regálame un segundito. Ya. Bueno, entonces este tema lo vamos a enmarcar aquí en este mensaje que nosotros ya hemos estudiado, que es las dos fuentes de información, ¿cierto? Nosotros ya hemos repasado este tema, pero quise poner este contexto porque vamos a hablar de un texto que ya les voy a presentar, que se llama, es un libro que se llama La privacidad es poder. Entonces vamos a estar hablando cómo el tema de la privacidad influye en las democracias, ¿sí? Y cómo se ha socavado cada vez más nuestra privacidad. Y para hablar de ello, entonces quise traer esta línea que ya hemos estudiado, como les estaba diciendo. Esta es la línea de guerra de información. Tenemos algunos hitos que voy a solo a mencionar porque básicamente lo que quiero es que tengamos presente como ese contexto, ¿sí? Nosotros marcamos en 1989 el nacimiento de la WWW, luego marcamos en 1990 la creación del primer buscador, en 1991 cuando ese buscador se vuelve público. En el 96 marcamos las dos fuentes de información, 2001 el Acto Patriota, y nosotros hemos estudiado esta línea reconociendo muchos eventos que la han atravesado desde el 1989 hasta nuestra fecha, ¿sí? Pero quiero que pensemos un poco en qué consecuencias trajo el desarrollo de esta línea, cuál es la conclusión a la que llegamos cuando nosotros hablamos de dos fuentes de información. Pensemos un poco para qué nos sirve esa información a nosotros como movimiento. Sobre las dos fuentes de información, ¿no? Sí, Ok. Pues yo creería que es porque una corriente, dependiendo, ¿no?, de lo que tú vayas a terminar escuchando, va a determinar en dónde tú te posicionas, ¿no? Si a favor de lo que es justo o a favor de la opresión. Creo que es así. Y también que la información que una persona consume también llega a determinar, ¿no?, personalmente cómo ve al mundo y cómo se comporta. exacto. La información que nosotros consumimos nos posiciona en algún lado, ¿sí? Incluso si decimos que somos apolíticos o si decimos que en ciertos temas no participamos, de todas maneras estamos participando, ¿cierto? Nuestra no participación involucra una postura también, ¿sí? Entonces, gracias, César. Vamos a mirar esta otra línea acá, que creo que, a ver, ¿cómo pasó esto? Yo creo que la podemos recordar. Nosotros estamos aquí básicamente revisando el surgimiento de algunos elementos y la caída de otros. Y entonces nosotros tenemos acá el tiempo del fin. En 1991 marcamos un aumento de conocimiento y ahí del 89 al 91 entonces marcamos la caída de la Unión Soviética, que es el rey del sur, ¿sí? Y también hablábamos del incremento eh, sí, el aumento, de una potencia que es Estados Unidos, un poder unilateral, que es el rey del norte, ¿cierto? Y un intento de convertirse en un poder unilateral, ¿sí? Pero ahí vemos entonces las dos fuerzas luchando, contendiendo, ¿sí?
Y bueno, no sé si lo recuerdan, pero también hablábamos que en el 2001 hay un segundo intento para que ese poder se convierta en unilateral. Entonces, cuando nosotros miramos aquí el surgimiento del Internet, el, el aumento de esta línea que vemos acá, donde vemos a Estados Unidos ascendiendo y a la Unión Soviética descendiendo, eso involucra muchas más cosas. Digamos que vemos una línea muy simple allí, ¿cierto? Em, pero el incremento de el Internet trae consigo muchas otras cosas que tienen que ver precisamente con las dos fuentes de información de las que estábamos hablando. ¿Qué más podríamos nosotros poner aquí? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos poner acá que está aumentando con la llegada del Internet y que está descendiendo? ¿Qué otros elementos podríamos mencionar? ¿Qué se les ocurre? Cuando aumenta el Internet, ¿qué más puede aumentar? ¿Cómo así? La cantidad de canales puede ser, Por o, ejemplo, exacto, o, sí, a eso me refiero. ok, o movimientos sociales también. Sí, y de hecho nosotros marcamos, perdón, es que tengo que... De hecho nosotros marcamos, por ejemplo, que allí se aumentan, se multiplican las fuentes de información, ¿cierto? Además de que se aumenta el Internet trae consigo, por ejemplo, acceso a más información. ¿Y qué desciende? Si yo marco que está ascendiendo la cantidad de información a la que puedo acceder, ¿qué puedo ver que está en decadencia al tiempo que tengo más fuentes de información? Yo diría que la calidad también de la información. Hay mucha desinformación. Exacto. Entonces, a eso era que quería que llegáramos. Tenemos el ascenso del Internet y entonces empieza a aumentar el acceso a información, pero entonces también empieza a disminuir la información de importancia. Es más difícil buscar entre ese mundo de información, información de calidad. Empezamos a confundirnos con toda esa información que tenemos. También les propongo que lo que asciende es como ejercicios de poder a través del Internet y con esos ejercicios de poder, ¿qué podría disminuir? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué serían ejercicios de poder en ese caso? O como un ejemplo. Por ejemplo, lo que veíamos con Cambridge Analytica, que a través de todos estos mecanismos tecnológicos empieza a generarse mucho manejo de información de todos los usuarios. Esos son ejercicios de poder que se generan a través de estos medios tecnológicos, que a través de esos ejercicios de poder de los que les menciono, ¿qué sería lo que decaería? ¿Aumentan los ejercicios de poder? ¿Qué disminuye? Las democracias. La democracia. Con la democracia, y quiero ponerlo específicamente, la privacidad, porque ya lo vamos a ver más adelante, cuando se viola la privacidad, la democracia se ve afectada y es en lo que vamos a centrar el estudio del día de hoy, cómo las democracias se ven afectadas por estos aumentos de Internet, por este aumento de control a través de Internet y cómo se ve eso, ¿cierto? Y nosotros identificamos que durante la ley dominical la democracia cae y vimos que no es un asunto sencillo, que no es un asunto de un solo elemento. Entonces, hoy lo que quiero poner sobre la mesa es que uno de los elementos tienen que ver con el ascenso del Internet y la disminución de la privacidad que tenemos cada uno de nosotros a través de ese ascenso. Ok, permítanme un segundo.
Entonces, para eso, voy a hablarles del libro que estuve revisando. Ese libro se llama Privacidad es Poder, escrito por Clarissa Bellis. Ella es una profesora y experta en privacidad y protección de datos. Y pues les recomiendo mucho, hay mucho material que se puede consultar sobre ella. Y ella, digamos que tiene eh, mucha experiencia y ha investigado mucho sobre cómo diferentes plataformas de Internet invaden nuestro hogar, nuestra vida, nuestra casa y nos llevan a tomar ciertas decisiones, ¿sí? Entonces acá puse algunos de los artículos que dice como titular. A partir de los datos se pueden inferir aspectos como orientación sexual, tendencias políticas, que también duermes, tus adicciones o si tienes alguna enfermedad. Entonces, es un tema importante que quiero enmarcarlo en esto, en la línea que nosotros tenemos sobre las dos fuentes de información y cosas que ya hemos estudiado, como el ascenso del Internet y por qué esto es importante para nosotros, ¿sí? Entonces, acá quiero que me empiecen a colaborar con la lectura. No sé, Lili, si puedes leer. Sí, Vale, Lili. estoy emocionadísima. Ya me enviaron la foto de mi nieta. Ay, felicitaciones, Lili. Qué rico. Así es. Nos vigilan. Saben que estoy escribiendo estas palabras. Saben que las estás leyendo. Gobierno cientos de empresas nos espían. A ti y a mí, a todos nuestros conocidos. Cada minuto, todos los días. Rastrean y registran todo lo que pueden. Nuestra ubicación, nuestras comunicaciones, nuestras búsquedas en Internet, nuestra información biométrica, nuestras relaciones sociales, nuestras compras y mucho más. Quieren saber quiénes somos, qué pensamos, dónde nos duelen. Quieren predecir nuestro comportamiento e influir en él. Hoy tienen demasiado poder. Su poder proviene de nosotros, de ti, de tus datos. Es hora de volver a tomar el control. Recuperar la privacidad es la única manera de que podamos asumir de nuevo el mandato de nuestra. Súbela un poquito yo, porque me queda ahí en la pantalla de mi Mm, celular. no, yo te ayudo a leer porque no me deja subirla. Ah, bueno. Ok, entonces dice, es hora de volver a tomar el control, recuperar la privacidad, es la única manera de que podamos asumir de nuevo el mandato de nuestra vida y de nuestras sociedades. Gracias, Lili. Bueno, entonces este texto de que nos está hablando es la introducción del libro. Tomé solo un pequeño párrafo. Y entonces ella empieza a hablar de la economía de los datos y de la vigilancia que se genera a través de Internet, de todo lo que nosotros hacemos y pensamos y somos y buscamos en Google y ponemos como estado y bueno, digamos que es una vigilancia como si una persona estuviera todo el tiempo contigo viendo lo que tú haces, inclusive cosas que tú no le cuentas a alguien, pero que pones en Google. Esa información la tienen ellos, la tienen los rastreadores de Internet, la tiene Google, de pronto la tiene Facebook y muchas otras compañías a las que a través de nuestro clic de aceptar empezamos a darle acceso a nuestra información privada, ¿sí? Y este ascenso de Internet y este manejo de nuestros datos fue algo que se empezó a dar allí donde marcamos el inicio de nuestra línea y que nunca ha sido como regulado de una manera muy juiciosa, sino que simplemente pues surge el Internet y con él viene una y otra cosa hasta que hoy nos encontramos
en que mucha de nuestra información está en manos de muchas personas que nosotros ni siquiera conocemos, ¿ya? Y eso nunca se le informó a los usuarios de Internet, no se nos informó nunca cómo iban a utilizar los datos que estábamos dejando en todas las plataformas que utilizamos. No había leyes que regularan ese rastreo de datos. Y entonces, cuando nos dimos cuenta, esa vigilancia a la que estamos sometidos hoy ya se ha instalado, ¿sí? No sé si tienen algún comentario. Bueno, resulta que yo estuve investigando este tema como a profundidad y encontré un libro que se llama Four. Y ese libro es como un libro que habla como, es como para empresarios y habla de las cuatro grandes compañías que hay en la actualidad, que son Google, Apple, Amazon y Facebook. Y esas cuatro compañías dice que han hecho grandes sus marcas basado en que el propósito de la compañía es suplir un deseo humano, encarnan un deseo humano. Entonces, les voy a dar el ejemplo. Facebook dice que su deseo es entablar relaciones sociales, ¿sí? Entonces, eso encarna un deseo personal. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos el deseo de, somos seres sociales, tenemos el deseo de tener buenas relaciones sociales y ese deseo individual lo encarna una compañía que se llama Facebook y entonces allí lo que nos vende Facebook es la posibilidad de conectarnos con muchas personas y de encarnar ese deseo de relación social que cada uno de nosotros podemos tener de manera intrínseca, ¿sí? Apple, que es otra de las compañías que menciona, dice que el deseo que encarna es nuestro deseo personal de exclusividad, ¿sí? Entonces, ese deseo de ser únicos. Y esto tiene que ver con que solo el 1% de la población tiene la posibilidad de adquirir productos de Apple, ¿sí? Regáleme un segundo, que es que tengo que atender un momentito aquí. No, perdón, estaba atendiendo a Camila. Listo, entonces teníamos Facebook, tenemos Apple, Amazon. ¿Qué deseo creen que encarna Amazon? ¿Se les ocurre alguno? El consumismo. Exactamente. Entonces, el deseo que encarna Amazon es el deseo de adquisición. Entonces, es una compañía que permite que de manera muy fácil nosotros adquiramos muchas cosas, ¿sí? Entonces, es fiel a los deseos del capitalismo, donde la felicidad se da a través del tener muchas cosas. Y una de las que más me llamó la atención es Google. ¿Qué se les ocurre con Google? Conocimiento, ¿qué? Saber, buscar información. Sí, pero va más allá. Google tiene el deseo, encarna nuestro deseo, según el libro, y también lo menciona acá Clarissa Bellis en el libro, nuestro deseo de ser como dioses. Y dice que es una herramienta que parece omnipresente, omnisapiente, omnipotente, que parece dar respuesta a todo. Y eso es lo que busca Google y es uno como de los objetivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser omnisciente o omnisapiente, es porque se esfuerza al máximo en recopilar muchos datos, ¿sí? Entonces, todo lo que tú
necesites saber, simplemente lo googleas y ya te va a aparecer. Omnipresente, porque propone que ser una plataforma a través de la que nos comuniquemos con otras personas, ¿sí? Y siempre va a estar sabiendo por dónde tú te mueves dentro de una red de datos, ¿sí? El lugar donde visitas, qué es lo que buscas, qué te está preocupando, ¿sí? Nosotros podemos inclusive googlear alguna enfermedad, siempre cosas que de pronto nosotros no le consultamos a nadie, pero que si las buscamos en Internet. Entonces, a través de todas esas búsquedas en línea, también de orientarnos en la calle, de todas esas herramientas que ha creado Google, tiene como ese objetivo, ser omnipresente y estar todo el tiempo donde nosotros estamos y saber qué es, hacia dónde nos movemos y demás. Y omnipotente, porque le gustaría tener la capacidad de llevarse lo que desee, es decir, en este caso son nuestros datos, y manejarlo con sus propias condiciones y transformando el mundo a su favor, ¿sí? ¿Cómo les parece eso? A mí me pareció muy revelador, muy sorprendente ver que cómo se mueven estas compañías a través de identificar eh, muchas cosas del comportamiento humano. Sí, se vuelve como un ciclo donde nosotros también vamos alimentando cada una de esas plataformas y cada vez vamos estando más involucrados, más dependientes de estas tecnologías. ¿Tienen algún comentario? ¿Y era lo que significaba la de Apple? ¿Cuál era el deseo? Exclusividad. Ah, Exclusividad, ujú, como ser únicos. Acá hay una investigación que mencionan en el libro que en 2019 The Guardian, un periódico, y otra medio que se llama Vice News revelaron que Amazon, Google, Facebook, Microsoft y Apple llevan ya mucho tiempo contratando personas para que analicen las grabaciones de los asistentes de voz. Algunos de esos analistas ya han dado entrevistas y han admitido que en muchas ocasiones han escuchado a personas manteniendo, por ejemplo, relaciones sexuales, han oído a gente hablando de cáncer, de sus parientes muertos, de su religión, de su sexualidad, de pornografía, de todos los temas de política, de religión. ¿Mm? Y eso sin que se activara en algún momento los grabadores de voz o Siri o cualquier otro aplicación donde pues se active el modo para que el micrófono esté funcionando. César, O sea, solo ay, con el hecho perdón. de tener el celular cerca, Sí, sin más nada. sin más nada. No te lo puedo creer. no, sí, sí, totalmente. Es que mira, cuando tú le das permisos a tu teléfono, es que por eso te aparece, no sé si a ustedes les pasa, quiere tener tal aplicación acceso a tu cámara, cosas así. Literalmente, sí, tú le estás dando permiso como tal al teléfono y por lo tanto también a la compañía que diseñó ese teléfono. Eso es así y eso, uff, hace tiempo sí ya lo habían mencionado. El teléfono te oye, porque de hecho, hagan la prueba, pero ustedes pueden, por ejemplo, estar hablando de un bolso y de repente, o de un bolso, o de unos zapatos, o de alguna cosa que ustedes quieren comprar, y al rato le va a aparecer publicidad o de Temu, o de Amazon, o de todas estas aplicaciones de compra ya por internet, sí les va a aparecer, ya, o ¿Sabes? correo. ¿Sabes, Ujú. César? A mí me pasó eso. Es Una que, vez es estaba que, hablando con, una vez estaba hablando con mi esposo, pero estábamos hablando los dos y dijimos, mira, tal carro nos gusta, es chévere, hablando de las cualidades, sería bacano, tal, sería bueno comprarlo. Y nene, al día siguiente me salían publicidades de esa marca de carros. O sea, el modelo y todo. Y yo no lo había dado a buscar.
Y no, y es así. Y por ejemplo, las aspiradoras robot, la de Amazon, tuvo incluso un problema judicial en 2015 porque una pareja se dio cuenta que la aspiradora le estaba recomendando cada vez más artículos para su bebé recién nacido. Y ellos dijeron, pero ¿y por qué ahora que tenemos un bebé y que están viendo los juguetes del bebé y tal? Y entonces ellos cayeron en cuenta que era porque el bebé dejaba las cosas no en el piso y la máquina reconocía que acaban de tener un bebé y era de tanta edad porque eran juguetes que eran de estos para los dientes, cuando le están saliendo los dientes así al principio, bueno, y saben cuánta edad más o menos tenía el bebé y tal, y le estaba recomendando ropa así de esos bebés de 8 9 meses o tales juguetes, qué sé yo. Entonces sí, están diseñadas para eso y te bombardean de publicidad horrible. César, o César, ¿Qué? eh, perdón, a mí me ocurrió algo todavía más, más inesperado y como más, uy, quedé asombrado. No sé, no me acuerdo, ya van como 2 veces que termino de hablar lo que estábamos hablando, algo así, y inmediatamente me ha salido una propaganda de lo que yo estaba hablando. Inmediatamente, ¿sí? ¿Me hago entender? ¿Me escucharon? Sí, Ah, bueno. Sí, de hecho, eh, digamos que a eso va el tema, ¿sí? Nosotros confiamos en que, primero, nosotros llevamos nuestro celular a todo lado y a todo lado es absolutamente a todo lado. Ya ha habido muchas investigaciones donde se identifica que los micrófonos, que las cámaras y que estas tecnologías van avanzando cada vez más para identificar cada vez con más precisión cuáles son tus gustos como usuario. De hecho, la propaganda que yo veo cuando entro a Google, por ejemplo, cuando entro a alguna página, no es la misma que le sale a todo el mundo. Es un contenido personalizado de acuerdo a lo que ven que es mi interés, ¿sí? Si yo he estado buscando, por ejemplo, un tema de zapatos, un tema de cualquier cosa, cuando yo entro a una página, porque ya hay un sistema donde Google, que, bueno, de eso lo vamos a hablar. Yo creo que esta clase la vamos a tener que dividir en dos. La vamos a ver en el otro estudio, donde vamos a hacer como una línea del tiempo con todos estos eventos que han permitido que nuestra privacidad sea tan minimizada el día de hoy. Pero a lo que iba es que hay rastreadores que identifican cuáles son tus gustos y entonces cuando yo me meto a internet, el contenido publicitario que me sale a mí no es el mismo que le sale a cualquier persona porque está ya dirigido a mis gustos específicamente. ¿Mm? Entonces, sí es así. Bueno, voy a ir avanzando aquí. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta diapositiva? María Isa la va a leer, ¿no? Bueno, no. ¿Alguien más me puede ayudar a leer? bueno, dice, Bueno, eh, la pri- que ¿alguien iba a hablar? Si quieres, tú lees y en la siguiente me ayudas, Cindy, por favor. Ah, ok. Dice, la privacidad consiste en no compartir con otros ciertas cuestiones íntimas, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestras conversaciones, nuestros planes. Los seres humanos necesitamos privacidad para poder relajarnos de la carga que supone estar con otras personas. Necesitamos privacidad para explorar ideas nuevas con libertad, para formar nuestra propia opinión. La privacidad nos protege las presiones no deseadas y abusos de poder. La necesitamos para ser individuos autónomos y las democracias solo pueden funcionar bien cuando los ciudadanos gozamos de autonomía. Listo, entonces aquí, gracias César. Lo que vamos a empezar a ver es cómo se empieza a mezclar el tema de privacidad con el tema de
autonomía y con el tema de la democracia, que es lo que estamos identificando que empieza a descender también con la ley dominical, ¿sí? Entonces, decía Cindy ahorita, o sea que si yo tengo el celular y no le activo el micrófono, pero de todas maneras pueden estar escuchando lo que yo hable, efectivamente sí. Y algo que me sorprendió mucho es que no solo los celulares, sino que, por ejemplo, actualmente el tema de televisores inteligentes, eh, la autora ahí mencionaba que recopilaban datos de nosotros incluso cuando están apagados y que ya hay investigaciones donde agencias de inteligencia como la CIA acceden a grabaciones de lo que has dicho mientras piensas que tu televisor está apagado. Y ella mencionaba que, por ejemplo, que entre más inteligente sea el aparato tecnológico que compremos, pues más capacidad tiene para rastrear todo lo que nosotros hacemos. Y entonces, entre más inteligentes los aparatos, ella decía, pues más tontos somos nosotros que seguimos adquiriéndolos y alimentando de información y llevándolos a nuestra intimidad más personal, publicándola prácticamente, ¿sí? Ella hablaba también, por ejemplo, de los correos, que enviar correos, nosotros pensamos que es indefenso para nuestra privacidad, pero ella mencionaba que el 70% de los correos comerciales que nosotros hemos recibido es porque ya han rastreado que nosotros somos una persona que potencialmente puede realizar cierto tipo de compra. Y que cuando nosotros mandamos un correo pensamos que estamos enviando como una carta con un sobre muy sellado que llega solo a esa persona, pero que no nos damos cuenta que es como si publicáramos algo que estamos mostrando a todo el mundo. O sea que en realidad no hay nada de privacidad en esos correos. Y que abrir esos correos que nos envían con esa publicidad permite que también rastreen nuestra actividad por las páginas web por las que nos movemos, ¿sí? De hecho, hablaba también de plataformas como Zoom, que en este momento estamos utilizando, y hacía mención de que esta plataforma tomó mucha fuerza después de, obviamente, de la pandemia, del COVID-19, donde todo el tema del teletrabajo y las clases y todo, pues empezó a ser como mediatizada por esta plataforma y dice que recopila toneladas de datos de nosotros, desde el nombre, la ubicación física, la dirección de correo, el cargo profesional, la empresa para la cual trabajamos y muchos, muchos más. Inclusive que se le había hecho un seguimiento a Zoom respecto a las políticas de privacidad, pero ellos aseguraban durante mucho tiempo que estaba con una protección de cifrado de extremo a extremo, que es como una forma de proteger nuestros datos, y que ellos aseguraban que ya tenían ese sistema de privacidad cuando en realidad no lo tenían, ¿sí? Entonces, Facebook también es una plataforma que ya hemos mencionado, no solamente en el tema de privacidad, sino en el tema de, pues, por ejemplo, Cambridge Analytica y eso, esos temas que ya hemos estudiado. Y es una de las empresas que más viola nuestra privacidad, ¿sí? Pero nosotros sabemos que Facebook ya no es solo Facebook, sino que es WhatsApp, que es Instagram, y que se rigen por las mismas políticas de privacidad. Y entonces que hasta los movimientos de ratón, del mouse que hacemos, hasta aquello que escribimos y luego decidimos borrar antes de publicarlo, ya es de información de ellos. Entonces, bueno, ¿cómo les parece? Esto a mí me pareció realmente muy sorprendente. Vamos a mirar, no sé si tienen algún comentario, vamos a mirar acá la otra diapositiva. Mm, Solamente sí ¿cómo es? Como una idea, ¿no? Que me vino cuando estabas presentando el tema y es de que hay mucha gente que se toma de todo esto, ¿no? Del tema de la intromisión, que es algo real, pero digamos, hay grupos
digamos, a favor de la extrema derecha, que están como que ultra obsesionados con todo eso y digamos como que llevan esta información que es real, pero que la tuercen de forma que lo vuelven todo como conspiranoico, o sea, dicen cosas como que Biden, ya el presidente, ¿no? Que literalmente está escuchando sus conversaciones y cosas así ya, entonces estaba Ujú. pensando en cómo una cosa que es real, ¿no? Todo esto que estamos hablando la tuercen y la vuelven como una conspiración ya anti-Biden. Sí, claro. Sí, de un hecho real se pueden generar muchas teorías de conspiración alrededor de eso. Efectivamente, sí, hay mucho tela que cortar a partir de este tema. eh, y realmente me gustaría que quienes puedan revisar el libro, de verdad que genera muy buena información al respecto. Entonces, bueno, entonces aquí mirando un poco el tema de cómo mezclamos y cómo identificamos que esa pérdida de privacidad disminuye mi autonomía e impacta en la democracia. Puse acá estos dos conceptos que ella cita en el texto también. Quizás Cindy, ahora sí puedes ayudarnos con la lectura. Autonomía. La autonomía es la capacidad del derecho de gobernarse a ti mismo. Como ser humano adulto eres capaz de decidir cuáles son tus valores, qué es significativo para ti, qué clase de vida quieres llevar y de actuar de acuerdo con esos valores. Democracia. La democracia es un sistema de gobierno en el que el poder soberano reside en el pueblo. La democracia aspira a que una sociedad de iguales se gobierne a sí misma y logre establecer un orden social relativamente justo, sin dictadores ni mandatarios autocráticos. Gracias. Bueno, entonces estamos hablando de que la autonomía es la capacidad de decidir respecto a mis propias convicciones, ¿sí? Eh, que nosotros cuando tomamos una decisión somos plenamente dueños de esa decisión y que esas decisiones expresan nuestras convicciones más arraigadas, más profundas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de democracia, se supone que en las democracias reales, ni siquiera el Estado puede decirnos o influir para que nosotros decidamos qué pensar o qué decir o qué hacer para ganarme la vida o con quién o no me relaciono, con quién paso mi tiempo, ¿sí? Pero esa autonomía nos muestra libertad, ¿sí? Si no hay autonomía, no hay libertad, ¿sí? Entonces, la autonomía y la privacidad están relacionadas porque cuando yo pierdo privacidad, se facilita que alguien se entrometa, que terceros que te están observando todo el tiempo interfieran en tus decisiones. Todos necesitamos privacidad, todos necesitamos un tiempo para pensar a solas, para decidir, para valorar las diferentes posturas y tomar una decisión. Y eso se pierde cuando no hay privacidad, ¿sí? La pérdida de privacidad hace que yo me autocensure, porque cuando yo estoy en público, yo actúo, todos actuamos diferente a cuando estamos en privado. Y eso es algo natural, es algo normal. Cuando yo estoy en público, puedo autocensurarme, puedo decir, no, esto no lo voy a decir, solo hace parte de mi pensamiento, ¿sí? Pero todas esas barreras se rompen cuando yo no tengo privacidad, ¿sí? Entonces, que otros usen tu información personal para manipular tus deseos es también una forma de interferir en nuestra autonomía, ¿sí? ¿Y esto cómo tiene que ver con la democracia? Pues evidentemente nosotros lo hemos estudiado y aunque hemos mencionado, por ejemplo, casos como el de Cambridge Analytica, eh, que es muy claro, ¿sí? Cómo se manipularon los datos de más de
27.000 personas. Y sabemos que la democracia no es el sistema perfecto, ¿sí? Que puede tener cierto desorden, puede ser resistente al cambio, puede favorecer que solo un pequeño grupo se quede en el poder, pues presenta muchas ventajas respecto a otros sistemas políticos, ¿cierto? Porque obliga, por ejemplo, a los políticos a que tengan en cuenta nuestros intereses y nuestras opiniones, ¿sí? Los políticos dependen del apoyo que nosotros podamos dar para que ellos lleguen al poder. Implica más personas que otros tipos de gobierno, ¿sí? No se centra en solo un pequeño grupo, sino que al generar una democracia, pues se involucran muchas más personas en las decisiones que tomamos para ver quiénes llegan a esos puestos de poder, ¿sí? Em, y de hecho, pues hay investigaciones que demuestran que las democracias son mucho más prósperas que otras formas de gobierno, ¿sí? Pero entonces, tener una buena democracia requiere disfrutar de autonomía. Y la autonomía se pierde cuando no hay privacidad, porque si nosotros nos están bombardeando con información que es de nuestro interés, si están influyendo todo el tiempo en las decisiones que estamos tomando, porque ni siquiera podemos entrar a una página web sin que nos estén bombardeando con información que saben que es de nuestro interés, pues estamos perdiendo la autonomía. Y sin autonomía no hay democracia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hemos estudiado la historia de los derechos humanos, eh, sabemos que los derechos lo que tienen es el reconocimiento progresivo de que las personas no somos recursos, no somos objetos para explotar, ¿sí? Sino que somos individuos a quienes se debe respetar. Y eso también se rompe cuando se viola la privacidad, ¿sí? Y con todas estas formas en que, en que se hace, porque inclusive el ejemplo que daba César de las aspiradoras, no solamente eso, ¿sí? No solamente tienen tema de fotografía, tienen tema de geolocalización, es decir, metemos todos estos aparatos en nuestra casa que lo que hacen es violar nuestra privacidad. No sé si es claro allí el tema de cómo influye entonces la privacidad, cómo disminuye el tema de autonomía y cómo eso impacta en las democracias. ¿Tienen algún comentario? Sí, yo iba a comentar de que los libertarios no están, digamos, a favor entonces de eso también de la autonomía y la privacidad, porque ellos son parte de esa gente que, digamos, no quiere meterse en los asuntos privados y tal. Pero entonces yo digo, o nosotros sabemos, por ejemplo, cosas como lo personal es político. Y, a ver, hay cosas en las que un gobierno, digo yo, sí tiene como que meterse incluso en esas partes de la privacidad, por ejemplo, en el caso de Trump, ¿sí? Bueno, claro, eso fue una orden judicial, ¿no? Pero yo me imagino que tuvieron que también meterse con grabaciones de él para, ¿no? Para determinar cargos y cosas así. Digo yo que en ciertas ocasiones sí ya es como necesario, ¿no? Para judicializar a alguien, porque capaz es una persona que no sé, que mató o que hizo algo o un fraude, ¿no? Sí, ella mencionaba que no todo es malo, ¿sí? Pero decía que el costo que estamos pagando para que esos pequeños resultados, porque son muy puntuales, se den es muy alto. Es decir, el ceder todos nuestros datos, el perder absolutamente toda nuestra privacidad, el que un ordenador o un rastreador tenga información de lo que yo hice hace 10 años, es algo muy nocivo para la humanidad en general. Y evidentemente, el Estado puede meterse
en lo personal, pero una cosa es que haya una intromisión en lo personal y otra cosa es que absolutamente lo que yo diga, lo que yo vea, lo que yo busque, cuando yo me enferme, lo que yo haga con mi familia, todo sea de conocimiento público, ¿sí? Y que lo tengan personas que, que pueden hacer muy mal uso de información, porque ya mencionaba, por ejemplo, que hay una cosa que se llama los brokers de datos, ¿sí? Y esos brokers de datos almacenan mucha información de muchas plataformas. Entonces, alguien puede decir, bueno, quiero comprar, eso es legal, compran datos. Y ella decía que inclusive no es caro comprar esos datos, ¿sí? Entonces, pues cualquier persona puede acceder a tu información, por ejemplo, inclusive ella hablaba de estafas porque se identifica cuando tu televisor está activo, cuando no está activo, y eso puede ayudar, por ejemplo, a que haya un robo en una vivienda, ¿sí? Entonces, claro, cuando pensamos en cómo se pueden utilizar para bien, hay muchas formas de utilizarlos para bien, pero son más las formas en que se han utilizado para mal y de hecho, pues no hay ninguna regularidad, ninguna control sobre esto. Entonces, pues cualquier situación que no tenga control, pues cada quien hace lo que quiere, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si cómo lo ven ustedes, pero pues sí hay mucho tela que cortar ahí. Claro, no, imagínate, si venden los datos de uno, por lo menos que le den, no, o sea, una parte a uno, porque al final son, o sea, de esa persona, ¿cierto? Y además de que ni siquiera, o sea, darle permiso al teléfono de que grabe no quiere decir de que te grabe todo el tiempo, ¿verdad? O sea, es como un abuso y de hecho, como lo dijiste al principio, te vuelve una persona muy manipulable. Exacto, y es que todos necesitamos privacidad, hay cosas que nosotros no queremos que nadie más sepa, y eso está bien, es nuestro derecho. Hay cosas que yo se lo comparto con mi hija exclusivamente, o con mi esposo, o con quien sea, ¿sí? No, la información. De hecho, reservarse información es algo muy sano, ¿sí? Entonces, que una plataforma sepa absolutamente todo ti, pues no es para nada respetuoso de tus derechos. Bien, vamos acá a mirar algunos elementos. Por ejemplo, nosotros ya hemos estudiado el tema de Facebook. Matías, ¿tú me podrías ayudar a leer este parrafito? Ok, dice, personas que quizás conozcas, se trata de una función que tuvo un papel crucial en la expansión de Facebook como red social, cuando pasó de 100 millones de miembros que tenía en 2008, cuando se introdujo y lo mencionaba nada herramienta, a más de 200 millones en 2018. Entre las personas a las que puedes ver ahí, tal vez reconozcas a parientes lejanos o amigos, compañeros de colegio. No parece que haya nada malo en ello, ¿no? Te recomiendo que no te metas mucho más a fondo en esta madriguera. Si lo haces, es probable que cada vez que por darle cuenta de que Facebook está intentando conectarte con personas con quienes no quieres tener contacto. Listo, gracias, Mati. Bueno, entonces vemos aquí que aplicaciones inclusive que nosotros vemos como algo muy inocente, como de personas que quizás conozcas en Facebook, que nosotros decimos, ah, bueno, por medio de Facebook pude encontrar a un amigo del colegio, pude encontrar a mi compañero de trabajo que apreciaba mucho y que hace mucho tiempo no veía, y sé de su vida a través de Facebook, pues pueden ser no tan inocentes y pueden generar muchos conflictos, ¿sí? Entonces, ella mencionaba en el libro, por ejemplo, que
a través de esta función de Facebook, se ha expuesto la identidad real de trabajadores o trabajadoras sexuales, por ejemplo, ¿sí? A sus clientes cuando ellos no querían que estos se enteraran, o ha vinculado a pacientes de una misma psiquiatra, por ejemplo, y se ha visto comprometida la confidencialidad médica. También Facebook ha sugerido a personas ser amigos de un acosador, ¿sí? De personas que ya han sido víctimas, ¿sí? Entonces genera encuentros que tal vez para nosotros no son deseados, ¿sí? Genera encuentros que tal vez no son tan amigables. Y entonces ese ofrecer a las personas, ese eslogan que maneja Facebook de ofrecer a las personas el poder de crear comunidades y de hacer un mundo más conectado, pues va en contravía de nuestra propia decisión de a veces decir yo no quiero contactarme con esta persona, ¿sí? ¿Qué hay del poder dar a las personas el poder de desconectarse de esas relaciones que han sido tóxicas o en algún momento han sido indeseables, ¿sí? Entonces, el hacer del mundo un lugar más conectado puede sonar muy bonito, ¿sí? Pero hasta que tú te cuestionas si tú quieres que se te obligue a tener ese tipo de conexión, ¿sí? Con personas que no quiero tener ese tipo de conexión, ¿sí? Y entonces Facebook también genera esta función de reconocimiento facial, ahora el tema dactilar, nuestros números de teléfono, y nosotros vamos alimentando toda esta base de datos, ¿cierto? Ella hablaba que en 2019 se filtraron cientos de millones de números de teléfono de los usuarios de Facebook a una base de datos que fue abierta en línea, o sea, cualquier persona la podía consultar. Eh, y se supone que estaba protegido por contraseñas y toda la información quedó muy, muy develada. ¿Mm? Quiero mostrarles esta gráfica. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Quieren decir algo? Se pueden sentir libres de participar. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo son dos gráficas. Una es de Guardian, otra es del periódico Economy. Y lo que vemos aquí es cómo ha crecido unas plataformas más que otras. Y bueno, no sé quiénes tuvieron la oportunidad de ver los estudios de la anciana Terry. Ella mencionó WhatsApp y lo mencionaba en el contexto de que no lo calificaba de bueno o malo, pero mencionaba que nosotros también como movimientos dependemos mucho de esta plataforma. Y de hecho no somos un caso aislado, sino que WhatsApp ha tenido una fuerza monumental. Es una de las plataformas que más se usa por todas las personas. Y esta plataforma fue adquirida por Facebook en febrero del 2014, ¿sí? Y pagó 19.000 millones de dólares por esta aplicación. Y entonces allí nosotros tenemos un poco un tema de unas conversaciones más privadas, más personales, y que confiamos que esta plataforma pues no va a develar esa información, pero que puede suceder, ¿sí? Y no solo WhatsApp, sino Instagram también ya fue adquirida por Mark Zuckerberg en 2012, ¿sí? Entonces, WhatsApp es una de las plataformas que más crecimiento ha tenido y esto tiene que ver también con el crecimiento de teléfonos inteligentes que son conectados al Internet, ¿sí? Entonces, déjenme mirar unos datos acá. Habla de que el 72% de las personas usamos WhatsApp todos los días, absolutamente todos los días.
¿no? Em, y lo que les digo, la naturaleza de las cosas que comentamos en WhatsApp pueden ser las mismas que no publicamos en Facebook o en una red social como Instagram. Sí, pueden ser unos datos mucho más sensibles. Y el que nosotros estemos revisando constantemente estas aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram, no es algo que sea totalmente voluntario, ¿sí? Sino que es algo que está creado para que nosotros estemos constantemente revisando nuestro celular. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el revisarlo genera adicción. Nuestro cerebro segrega dopamina cuando nosotros estamos revisando el celular, ¿sí? Y es una forma de satisfacer nuestros deseos. Es algo que ya el cerebro está entrenado para que todo el tiempo estamos mirando la notificación, para que todo el tiempo estemos revisando nuestros celulares. Estamos cada vez más dependientes de eso, ¿no? Y las compañías tecnológicas todo el tiempo están trabajando y usando tácticas para que eso sea así, para que a través de creaciones de recompensas a ciertos intervalos de tiempo, como los colores, como el sonidito de la notificación, nuestra atención esté centrada todo el tiempo allí. ¿Sí? Entonces, nosotros somos cómplices de nuestra propia victimización. ¿Sí? Somos nosotros mismos quienes vamos arrastrando el pulgar para ver una y otra publicación en las redes sociales. ¿Sí? Y eso hace que nosotros gastemos valioso tiempo en esas plataformas y pues no todo es culpa de la plataforma, ¿sí? Sino que nosotros decidimos también gastar nuestro tiempo allí. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a todos esos estímulos que nos generan las redes sociales, es como si estuviéramos luchando una batalla contra un ejército de informáticos que están todo el tiempo trabajando para que nuestra atención esté todo el tiempo en el celular. De hecho, esa es una de las razones por las cuales es tan adictivo y por las cuales es tan malo que nosotros propiciemos celulares a los niños, inclusive para nosotros mismos, ¿ya? Y entonces cuando pensamos de esa manera que Facebook y que todas estas plataformas están trabajando fuertemente para que nosotros no nos despeguemos de ellas, yo pensaba en lo que hemos estudiado de la guerra de mente contra mente, ¿sí? De cómo nosotros luchamos contra todo esto, ¿sí? Que me parece bien difícil. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Me gustaría que lo pudiéramos debatir un poquito. ¿Nadie? Bueno, no sé si sabían sobre el tema de que en Brasil fue suspendido X, la plataforma de la más. Ujú. ¿Alguien leyó eso? No sé si tiene que ver un poco con esto, porque la verdad que ahorita tengo un dolor de cabeza, no recuerdo bien, pero En Bueno, Venezuela, ya, César, adelante. qué pena. No, en Venezuela también habían suspendido. Bueno, yo no soy de Brasil, en Venezuela sí lo habían hecho y WhatsApp también y tal, pero más bien allá ha sido por un tema de que el gobierno quiere censurar, ¿no? A la gente y la libertad de expresión. Entonces, pues no sé, yo todavía tengo como, ¿cómo es? eh, es que, digamos, esos medios, ¿no? WhatsApp, como, a ver, son herramientas, pero se pueden utilizar tanto para el mal, o sea, difundiendo, porque WhatsApp se presta mucho para eso, ¿no? Para teorías de conspiración, etcétera, y X también muchísimo, pero también son una herramienta para el bien, tipo, por ejemplo, en países como Venezuela, ¿no? Donde la información que te dan es la información del gobierno y ya. Entonces, me parece que también es una herramienta como para utilizarse para el tema de la libertad de expresión
de que la gente que obviamente no tiene acceso a otro tipo de información, pues, entre comillas, no se puede educar como por un medio alternativo, qué sé yo, como así, o sea, pensaba yo también en eso, ¿no? De que pueden ser herramientas para el mal y también como para el bien. Sí, de hecho, eh, yo creo que el tema de podernos comunicar como tan fácilmente a través de estas herramientas, pues facilita mucho, ¿cierto? La comunicación. Pero el tema no es que la herramienta sea mala como tal, el tema es la poca privacidad que tenemos con la información que manejamos allí, ¿sí? Entonces, digamos que la invitación es a que nosotros empecemos a preocuparnos un poco más por nuestra información, por la información que damos en ciertas plataformas y empezar a escoger plataformas que sí protejan nuestra privacidad, ¿sí? Entonces, bueno, en algún momento lo discutimos como movimiento y hablábamos de Telegram como una plataforma un poco más segura. Y acá en el libro me enteré que hay otra que se llama Signal, que tiene políticas de privacidad mucho más favorables para los usuarios. ¿Sí? Entonces ella decía también que el éxito de cualquier tecnología, como de cualquier práctica social, depende de nuestra cooperación, depende de que nosotros la aceptamos y la asumamos y queramos utilizarla bajo las condiciones que nos presenta. Pero si nosotros decidimos proteger nuestra privacidad y decidimos que no queremos estar vigilados todo el tiempo, que no queremos que nuestros datos se usen a comodidad de cualquier institución o empresa o persona, incluso que puede comprar nuestros datos, pues debemos también limitar a las empresas y poner un pare. Y si empezamos a hacerlo todos, pues las empresas van a tener que empezar a regular mucho más este tema, ¿sí? Entonces no se trata de que la plataforma sea mala o buena, porque si nosotros hablamos de Facebook y decimos, no, pero es que es chévere porque de verdad lo que decíamos ahorita, me contactó con muchas personas que yo no tenía contacto y realmente quería volverla a saber o saber de su vida. Pero ¿cuál es el costo de eso? Y eso es lo que también tenemos que mirar, porque muchas de estas empresas lo que han hecho es socavar los derechos civiles y poniendo una cortina de humo vendiendo otra cosa, ¿ya? Digamos que eso es lo que también tenemos que pensar un poco ahí. Sí, sí, este, ya, sí, ahora ya entendí. No, no tiene nada que ver eso, porque ahora que lo leí, era más por un tema de un representante legal. Ok. Pero sí, ahora que lo mencionas, es el tema de la privacidad. eh, Cuando lo habíamos tocado hace años en el movimiento, creo que muchos dijeron que se querían pasar a otra red, ¿no? A Telegram, pero hoy, bueno, Telegram, incluso el director, el ejecutivo, creo, o el representante, que creo es un ruso, este, fue denunciado, ¿no? No sé si está detenido, pero porque Telegram es una plataforma que ahora, bueno, que es como un caldo de cultivo de muchos delitos, ¿no? De pornografía, de trata, de ventas. Hay grupos privados donde también se comparten de todo. Entonces, o sea, sí es necesario, o sea, ver todo esto, pero es, es muy difícil, ¿no? Porque ya hace años Facebook, bueno, con el tema de Cambridge, fue también centro de atención, pero yo no he visto hasta ahorita que se haya hecho algo, eh, digamos, para mejorarlo. Es mi percepción, ¿no? Yo no sé, porque en realidad siento que cada vez que entro a una red social, lo único que puedo, o sea, lo que sé que voy a ver son cosas misógenas, son cosas antiderechos, eh, no sé, pero más cosas malas que deberían ser, como dices, quitadas, porque también muestran la privacidad de otras personas, o las mismas personas que interactúan se meten también en cosas privadas que a veces ni siquiera
o sea, en su imaginación, ¿no? O sea, es como un sistema ya podrido, no sé, yo, ¿cómo se acabaría? Yo no sé si en el libro dice eso, pero, o sea, si es así, bueno, es como que cada país tiene que hacer unas leyes muy, muy duras, así como pasó en Brasil, por eso lo tomé como referencia, porque el Tribunal Constitucional ahí aplicó, ¿no? Y ya, y no pudo hacer nada, Elon Musk, ¿no? O sea, tuvo que acatar nomás la sanción. Este, pero creo que depende de las políticas, ¿no? Ujú. Más en este caso, ¿no? Ya, y creo que cada país tiene sus propios, este, intereses y no veo que ellos tengan, sobre todo en mi país, no se habla casi nada de esto. O sea, ni siquiera, digamos, en un conversatorio, no lo he visto. Y tampoco en otros, bueno, no puedo tampoco asegurar, pero quizás en los videos que veo de algunos podcasts, tampoco he escuchado mucho de esto en otros países. Sí, de hecho la última parte del libro habla de lo que podemos hacer para luchar contra este monstruo de manejo de los datos. Y evidentemente, o sea, digamos que en la superficie lo que nosotros podemos ver son las noticias falsas, es la pérdida de tiempo, es como el consumismo que se genera también a través de estas redes sociales. Y lo que les decía, estamos luchando contra un ejército porque pues es más fácil ponerme a ver una red social que ponerme a leer un libro y entonces los efectos que genera en mi cerebro de manera instantánea es más fácil pues acceder a la red social, ¿sí? Pero además de todo eso, debajo de todos estos problemas está el tema del manejo de nuestros datos privados, ¿sí? Que también cada vez que yo le doy un like o un me gusta, a una foto, a un comentario, lo que estoy haciendo es perfilando cada vez más, de manera más detallada, mis pensamientos, mi conducta. Estoy dando cada vez más información de lo que yo soy, de lo que Intimidad yo allí. pienso, de lo que a mí me Ujú. gusta, ¿sí? Entonces, solo con un like, solo con dar un clic en una foto que habla mal del sexismo, entonces ya saben cuál es mi tendencia de pensamiento, ¿sí? Entonces, además de todos esos problemas, pues también está abajo una base muy grande que es el manejo de nuestros datos personales. ¿Mm? César tenía la manito, creo, y Lili, creo que ibas a comentar también algo, entonces. Gracias. No, sí, precisamente te iba a preguntar, entonces, nosotros como usuarios, ¿cuál vendría a ser em, como qué estrategias una persona puede tomar para eso, como para evitar que utilicen los datos, ¿no? De eso, del autor, ¿no? De uno. Y era eso, o sea, ¿qué estrategia entonces uno puede hacer, ¿no? Para resguardar su privacidad? Ok, ya les vamos, voy a mencionarles una, la verdad, no hice como algo, una diapositiva, pero que tengo el libro, yo ya lo leí, puedo recordar algunas y ya les menciono. Lili, No, yo en el momento que tú estabas hablando, que cuando uno da like, uno está entregando su privacidad, uno la entrega y este, entonces eso era lo que había comentado. gracias, Lili. Bueno, acá estaba mirando, eh, primero lo que yo les decía, quienes entregan los datos somos nosotros, ¿sí? Entonces ella hablaba de que debemos pensar bien antes de compartir cualquier información, ¿sí? Antes de subir información a las redes, de fotos, de ubicación, e inclusive ella hablaba de que cada vez que nosotros vamos a compartir una foto con alguien, debemos preguntarle a ese alguien si desea que compartamos las fotos y de la misma manera, todas las personas deberían preguntarnos
cuando van a subir alguna foto de nosotros, ¿sí? Entonces, uno, Eh, eso. Otro, Jules, yes, te pido la palabra. sí, Lili. Yo estaba en el colegio con mi compañera y ella le tomó una foto a una niña para enviársela a la mamá porque la niña no estaba trabajando. Entonces, para que la mamá, bueno, tener evidencia. Y enseguida la foto fue subida a Face. Y entonces yo dije, pero ellos, ¿por qué tienen que subirse? Además, uno, como docente, tiene que pedirle permiso al padre de familia para subir una foto de los estudiantes. Y eso me pareció, y de dónde se quejará uno, cómo se puede quejar uno de esto. Me pareció bastante, bueno, sí, arbitrario. Y de hecho lo es. De hecho lo es y no deberíamos hacerlo. ¿No? No deberíamos estar compartiendo fotos que no sean previamente autorizadas. Y ella decía, por la integridad de nuestros mismos niños. ¿A cuántos de nosotros nos avergüenzan fotos de nuestra infancia? Y, y hay familias que todo el tiempo están no solo publicando fotos de sus hijos, sino también publicando cosas graciosas de ellos. Y eso es algo que va a permanecer mucho tiempo, porque, eh, Andrea, bueno, yo no sé, algunos mencionaban que por una foto que se subió, que ya es pública, se convirtió en un meme y anda rotando por todo el mundo, literalmente, y no podemos tener control de ello. ¿Sí? Entonces lo primero es también nosotros tener nuestra propia convicción de que no todo tenemos que publicarlo. Ella hablaba de una cosa que se llama la cultura de la exposición y es que nosotros no podemos hacer nada sin estarlo contando en redes sociales. Y creo que es una de las cosas que también tenemos que nosotros revisar un poco, ¿sí? ¿Por qué tenemos cuál es ese afán de estar mostrando todo el tiempo todo lo que hacemos, con quién vivimos, qué comimos, a dónde fuimos? Es una cosa que no es necesaria realmente, ¿sí? Es como que si la vida se volviera más digital que personal, que física. ¿Mm? Otra cosa, ella dice que muchos de los sitios web para continuar para poder visualizar el contenido, nos piden aceptar los cookies. Y ella dice que nosotros no siempre tenemos que decir que sí, que la mayoría de veces, así como en nuestras vidas personales, muchas veces tenemos que decir que no, ¿sí? Y entonces, generalmente cuando queremos acceder a No, contenido, siempre le damos que sí, acepto, 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 acepto. Y entonces hay una cantidad de empresas rastreando nuestros movimientos en Internet. Dime, Lili. no, ya, entonces cuando a mí me ha sucedido, entonces yo digo no y no puedo ver el contenido que estoy bien, que deseo ver. Ujú. Entonces a veces me ha tocado decirle que sí, sobre todo Sí, cuando voy a tener un tema, cuando voy a buscar para yo poder ver la información que quiero ver. sí, lo que pasa es que eso está especialmente diseñado para que tú digas que sí. Está especialmente diseñado para que rápidamente yo con un clic lo soluciono. Pero la invitación es entonces que si no nos deja ver el contenido, hay páginas que realmente no lo dejan ver, ¿sí? Entonces el objetivo de la página no es que yo mire contenido, sino que la página mire mi contenido, ¿sí? Entonces ahí tengo que evaluar si eh, si es realmente tan indispensable, ¿sí? Que yo mire esa página y esa fuente de información, porque hay otras páginas donde yo puedo encontrar el contenido y no me solicita específicamente que yo ceda mi privacidad para poder revisar el contenido. Y también está diseñado para que sea engorroso. Entonces a veces yo le digo no aceptar y me manda a otra pestaña donde me dice cuáles sí, cuáles no. Entonces yo puedo ir escogiendo, ¿sí? Pero pues puede pasar que en algunas páginas no nos deje ver el contenido porque, porque tengo que aceptar el rastreador, que eso es lo que es los cookies, un rastreador de cómo yo me voy a mover en Internet. Entonces, la otra es decir no. Otra estrategia que ella decía es que
cuando a nosotros se nos pide que demos un correo, por ejemplo, en un sitio de ventas. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo, mis correos, eh, a veces yo miro y tengo 50 correos y 49 son de publicidad, son de páginas que he visitado, son, o sea, cosas que realmente yo digo, esto lo consulté alguna vez y me pidió y entonces yo accedí a dar el correo y ahora me llegaba mucha información de esa página que realmente no me interesa. Entonces ella decía que podemos crear un correo y ella sugería algo como respeta mi privacidad @gmail.com, por ejemplo, donde siempre que yo tenga esa necesidad de dar un correo, lo envíe a ese correo que sé que va a ser solo para que lleguen cosas que no son deseadas o que no requiero, ¿sí? Lo mismo cuando vamos a hacer una compra en una tienda y nos exigen un correo, entonces ella sugiere que o inventemos un correo o creemos un correo de ese tipo. También lo que les decía, que por ejemplo en temas de mensajería instantánea, no utilicemos WhatsApp, sino utilicemos otras plataformas como Signal que nos dan em, la posibilidad de tener nuestros datos más protegidos. Y en temas de buscadores, porque Google es uno de los que se está más pifiado, digamos, en ese sentido. Entonces nos dice que, por ejemplo, hay un buscador que tiene muy buenas medidas de seguridad que se llama DuckDuckGo y otro que las siglas son QWANT y que son buscadores que tienen muy buena información y que no comprometen nuestra privacidad. Entonces, bueno, hay algunas, esas son algunas de las herramientas, hay otras que ella menciona, como el uso de dispositivos más seguros y dice que, por ejemplo, los smartphones y esto pues no son nada seguros. Bueno, hay muchas otras, pero digamos ahí como para dar un pequeño barrido, ¿sí? Bueno, ¿algún comentario hasta allí? Entonces, bueno, ya se nos está yendo el tiempo, entonces voy a avanzar un poquito más y terminamos porque se hace muy largo. Ya el estudio llevamos ya hora y media. A ver, vamos a mirar hasta dónde podemos avanzar. Tal vez Libardo me pueda ayudar con esta diapositiva. Ya, un momentico. Tranquilo. Las fronteras inteligentes se están convirtiendo en amenazas para los derechos civiles. Se están desplegando haber evaluado antes de forma seria ni sus ventajas, ni sus riesgos, ni sus implicaciones legales y éticas. Drones, sensores y reconocimiento facial son algunas de las tecnologías invasivas que prometen un control de frontera más barato y eficaz a costa de nuestra privacidad. Ante su fracaso y su empeño por lograr financiación para erigir un muro físico en la frontera con México, la administración Trump construyó virtual hechos de vigilancia. No solo se han instalado sensores en las fronteras prominentemente, propiamente dicha, sino también en localidades estadounidenses próximas a ellos. ¿Sí? Ok, gracias, Libardo. Bueno, entonces vemos que no solo tiene un uso mediático y de entretenimiento estas nuevas tecnologías, sino que nos está hablando del caso del expresidente Trump, donde
No se crean barreras físicas, pero sí barreras digitales y a través de la digitalización de nuestros datos, entonces se nos persigue también, ¿sí? Y se usan esas tecnologías para perseguir a las personas y para poner esos muros que físicamente no se pudieron poner, ¿sí? César. Sí, no, me acaba de recordar mucho el tema de China. En China hay millones de cámaras y todas esas cámaras tienen reconocimiento facial y de hecho a China se le conoce por ser un estado vigilante, como un, no sé, tiene control de toda su población, lo que hacen, las redes sociales que ellos manejan, ¿no? El 4chan, todo lo que ellos han desarrollado. eh, Todo lo tiene control el gobierno y tal cual así como lo mencionas, eso es súper peligroso, creo yo, o sea, peor todavía, imagínate. Mm, o sea, un gobierno que se entere que tú no estás Mm, a favor de él, así por ejemplo el caso de Venezuela, un gobierno que se entere que tú no estás a favor de él, llegan allí a la casa, te secuestran o te matan o lo que sea y ya, o sea, tienen control de todo. hablando. Sí, es así. Y de hecho el problema de esto también es que todo el tiempo se nos trata como sospechosos de un delito. O sea, todo el tiempo nos están vigilando como si todo el tiempo fuéramos a hacer algo que implique riesgo para la seguridad nacional, ¿sí? Entonces, esa vigilancia constante, ¿sí? Donde acceden a nuestros datos, donde nos geolocalizan, donde todo el tiempo estamos permeados por los rastreadores, eh, viola todos los derechos humanos, porque cuando una persona, por ejemplo, es arrestada, lo primero que le dicen, usted puede guardar silencio, ¿sí? O todo lo que usted diga puede ser usado en contra suya, pero con un dispositivo, si a mí me rastrean a través del dispositivo, yo no puedo guardar silencio, ni puedo reservarme lo que yo quiero decir y lo que yo no quiero decir, porque simplemente toman mi celular y está toda mi información allí, ¿sí? Y cada vez más estamos bajando más aplicaciones para ser más dependientes de las aplicaciones digitales y menos no sé, de otras cosas que podrían resguardar más nuestra seguridad, como llevar un registro en un cuaderno, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, enviar un correo ya implicaría que la agencia de seguridad que está persiguiendo a las personas que están cruzando la frontera sea un riesgo para ellos, ¿sí? Que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos o algún otro organismo pueda ver ese mensaje, se generen alertas y eh, ba- básicamente lleva a la persona al interrogatorio de una vez porque es fácilmente localizada e identificada. Em, bueno, y allí entonces vemos también cómo la violación de esos datos implica mucho más que mi propia privacidad, ¿sí? Que Google almacene mis datos de ubicación cuando ni siquiera yo he indicado que lo haga, pues es un riesgo, ¿sí? Y voy a terminar con una otra diapositiva y ya finalizamos. Acá me pareció importante también mencionar acá en este apartado el tema de cómo se usa el lenguaje, cómo el lenguaje es tan importante para que, digamos, evadir realmente lo que está pasando en Internet, ¿sí? Entonces, llaman comunidades a los usuarios, que somos nosotros. Entonces, no somos usuarios, somos una comunidad, ¿sí? Llaman datos de escape a la información que es información sensible de cada uno de los usuarios. Llaman compromiso a la adicción que cada uno de nosotros tenemos en nuestros dispositivos y en ciertas redes sociales. Llaman políticas de privacidad a los permisos para acceder específicamente a nuestros datos personales, ¿sí? A lo que no es una política de privacidad, sino es una política de invasión de tus datos, ¿sí? Llaman cookies a los programas espías, porque esos son las cookies, ¿sí? Programas espías que empiezan a rastrear.
tus movimientos en Internet, ¿sí? Em, bueno, y vamos a finalizar con esta. Lili, ¿tú me puedes ayudar a leer? Sí, sí, Miguel. La justicia representa a menudo ya la puedes aumentar la letra. Es que ya no veo de Déjame cerquita, así que ver. No me dejes, espérame. No, Lili, no. no me Ah, dejes. bueno. Ah, sí, ya logré aquí en el teléfono. Ay, qué La pena. justicia se representa a menudo personificada como una mujer con los ojos vendados, simbolizando la imparcialidad, la privacidad es lo que puede vendar los ojos del sistema para que nos trate con igualdad e imparcialidad. La privacidad es la venda en los ojos de la justicia. Gracias, Lili. Lo voy a leer, quisiera leerlo otra vez, Dale, mi Lili. realmente. La justicia se presenta a menudo personificada como una mujer con los ojos vendados, simbolizando la imparcialidad, la privacidad. Es lo que puede vendar los ojos del sistema para que se nos trate con igualdad e imparcialidad. La privacidad es la venda en los ojos de la justicia. Gracias, Lili. De ahí el título del tema, ¿sí? Nosotros reconocemos que un símbolo de la justicia es esta mujer con una balanza en la mano y con los ojos vendados porque se ha manifestado que la justicia es ciega, ¿cierto? Pero la privacidad es esa venda y entonces cuando nosotros quitamos la privacidad, estamos quitando esa venda. Y entonces la justicia ya no es ciega, porque la justicia tiene información de absolutamente toda nuestra vida. Y el error que tú cometiste hace 10 años te puede ser cargado hoy porque los datos siguen estando allí, ¿sí? Siguen estando presentes en Internet, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de democracia, y hablamos de igualdad y de justicia, pues todo esto se ve coartado por el tema de la privacidad, ¿sí? Porque esta economía de datos mina esa igualdad, ¿sí? Trata a cada uno de forma diferente de acuerdo a los datos que nosotros hemos subido en el sistema y que ellos tienen de nosotros. Entonces es el precio que estamos pagando por los contenidos que muchas veces vemos, por los contenidos que subimos en Internet, por todos los rastreadores que se generan a partir de las búsquedas que nosotros realizamos y de los clic en aceptar eh, en cada una de las páginas que visitamos, ¿sí? Em, y es algo que se nos está imponiendo a la fuerza, es algo que nosotros realmente no estamos decidiendo, sino que simplemente no está regulado y de esa manera, pues no hay nadie, un gobierno que se inmiscuya allí y que diga, usted puede ir hasta acá y hasta acá no. Y entonces empiezan a vulnerarse nuestros derechos y cómo nosotros nos sentiríamos si no fuera algo virtual, si no fuera algo físico, que una persona me esté observando todo el tiempo, que escuche lo que digo, que escuche lo que hago, que escuche mis secretos, que escuche mis pensamientos, lo que requiero saber, ¿sí? Mis deseos, mis planes. ¿Cómo lo veríamos si no fuera algo digital, si no fuera algo físico? Pues realmente es algo muy invasivo, ¿sí? ¿Y por qué lo hacen si no es importante? Porque creen que hay una necesidad de guardar todos estos datos si tú como persona no eres importante para que se te guarden todos estos datos? Pues porque con estos datos la información da poder y quien tiene esa información tiene poder sobre nosotros. ¿Sí? Nosotros no le contamos cualquier cosa a cualquier persona, nosotros escogemos qué le contamos a quién.
y estas plataformas no nos permiten escoger ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, entonces creo que nos hemos ya excedido del tiempo. Vamos a finalizar acá. Finalizando para decir que la tecnología no es algo que nos ocurra, o sea, no es algo al azar, sino nosotros también somos quienes hacemos que eso ocurra, somos nosotros quienes alimentamos los datos, somos nosotros quienes también damos el clic así, a acepto, a qué plataformas usamos y cuáles no. Obviamente es muy difícil, por ejemplo, yo decía para deshacernos de WhatsApp, es difícil. Yo cuando hicimos el estudio sobre Cambridge Analytica y Facebook, me alejé como mucho de esa plataforma, pero con WhatsApp, pues digamos que nosotros también como movimiento nos comunicamos muchos por allí, ¿no? Entonces, aunque no es fácil, sí tenemos nosotros la capacidad también de poder decidir muchas cosas. Bueno, no sé si hay algún comentario para que finalicemos, alguna duda, algo que quieran decir. Excelente. Yes, excelente. Gracias, mi Lili. Dios te bendiga. Em, Listo, ahorita les voy a dar unos anuncios. Eh, Bueno, si no hay comentarios, entonces quizás... Eh, Ah, sí, bueno, la verdad, el tema está muy bueno, como dicen. La verdad es, hace tiempo creo que no había, de la última vez que hablábamos de eso, ya no lo había recordado, o sea, esta parte tan importante de la privacidad. Eh, pero, como dijeron, ¿no? Casi todo el mundo está conectado por el internet hoy en día, ¿no? La información es un poco difícil, ¿no? A veces no todos van a poder tener tampoco las circunstancias para hacer el cambio, porque de hecho yo también manejo mucho WhatsApp por un tema de trabajo y es como que si me fuera, no podría yo estar trabajando ya normalmente. Pero nada, tomar en serio nada más esas recomendaciones y espero que, bueno, se siga sabiendo un poquito más de estos temas. Y lo que quería saber es, ¿qué incidencia más tiene esto en el sexismo también? No sé si tú lo has visto más eso. Eh, sí. Bueno, de hecho, nos queda una segunda parte del estudio, porque surge una pregunta y es cómo llegamos a esto, cómo llegamos a que nuestra información sea como una mercancía, ¿sí? Y allí empieza a verse minado el tema de los derechos humanos, ¿sí? Y tiene mucha incidencia el sexismo, porque nosotros ya habíamos estudiado que, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, de chat, GCP, todas estas tecnologías son alimentadas pues por la información que nosotros damos. Y si nosotros damos información sexista, pues eso es lo que va a replicar esa tecnología, esa información sexista. Entonces, ella mencionaba un ejemplo que cuando se hace una búsqueda de una imagen con la palabra doctor, sale un hombre blanco, heterosexual, con una bata blanca y demás. Cuando se habla de enfermero, no sale un hombre, sino sale una mujer, también mona, de piel blanca. Digamos que con todos esos sesgos que nosotros hemos estado hablando, ¿sí? Entonces también las tecnologías arrastran mucho de esto. Y bueno, hay muchos otros elementos que podríamos mencionar en el otro estudio, que va a ser específicamente eso, cómo llegamos hasta allí, ¿sí? Em, no sé si hiciste otra pregunta, creo que ya, ¿cierto? Bueno, entonces, gracias, Mati. Si no hay nada más que decir, tal vez yo no sé cómo está Tadini de señal, o si no, para que Lili nos ayude a hacer la oración final. Muy bien. Sí, con gusto. Oremos. Amén. Bondadoso Dios que estás en los cielos, muy agradecidos
pidas en este momento de habernos concedido esta hermosa oportunidad de reunirnos en este tu día santo. Gracias por el mensaje que nos trae, que nos trajiste en esta tarde a través de Jesús. Gracias, Señor, porque cada vez nos demuestra que nos amas y nos estás guiando y nos guías cada día. Bendícenos como movimiento y también como personas individuales. En esta nueva semana colocamos nuestros planes, nuestras vidas, la vida de nuestros familiares y colocamos nuestras propias vidas. Amén. Concédenos, Señor, tu gracia y la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.